Soy el doctor Juan Manuel Escamilla Garza, soy neurólogo y voy a hablar sobre la vigilancia posterior a la trombolisis intravenosa, las primeras 24 horas. Sabemos que la trombolisis intravenosa es un procedimiento de rutina aprobado desde 1996 en el tratamiento del infarto agudo cerebral dentro de las primeras 3 horas de evolución y posteriormente fue extendida la ventana hasta las 4 horas y media. Esto requiere de ciertos criterios de inclusión, valoraciones clínicas y todo esto se basa sobre ciertas guías de manejo. Sabemos que el paciente que llega a urgencias con una sospecha de un infarto cerebral agudo debe ser evaluado, se recomiendan ciertas medidas de evaluación en urgencias, como es el monitoreo cardíaco, el acceso intravenoso, tener una vía venosa para medicamentos, administración de oxígeno, evaluación de si presenta datos de hipoglicemia o no, y asimismo el poner en alerta a un servicio de urgencias. Por ejemplo, en algunos lugares se activa un código EBC o código stroke, como le quieran llamar, para que las diferentes especialidades estén alertas de la evaluación de un paciente con infarto cerebral. Una vez que se administra el trombolítico, el cual tiene una dosis ya bien definida y la forma en la que se administra dentro de la primera hora de infusión, después de la administración del bolo, el paciente se recomienda que deba ser admitido en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad, si existe, en una unidad de ictus o una unidad de EBC para la vigilancia estrecha. Algunas veces, si no se cuenta con esta infraestructura, se puede recomendar realizar el procedimiento en un servicio de urgencias o en un servicio en donde se cuente con el personal de enfermería adecuado, o bien con las unidades de monitoreo necesarias para la vigilancia del paciente. Los puntos de importancia principales posteriores al procedimiento de trombolisis son la vigilancia estrecha del estado neurológico, el cuidado de la vía aérea, el cuidado y vigilancia cardiopulmonar, el balance de líquidos, muy específicamente la vigilancia de la presión arterial, el control de la glucosa y la temperatura corporal. Una vez que se aplica el trombolítico, ya que se valora que el paciente cumplió con las indicaciones de la trombolisis, que no tiene contraindicaciones, se obtiene el peso del paciente para administrar la dosis correcta y se administra el medicamento conforme a la dosis que le corresponde. Se recomienda realizar esto en forma rápida, administrando obviamente el 10% de la dosis calculada en bolo y el resto a una infusión de 60 minutos. Se recomienda administrarlo en una bomba de infusión para 1 hora y debe de evaluarse antes de la administración del trombolítico la necesidad de líneas invasivas como la aplicación de sonda nasogástrica o sonda urinaria, para las cuales no se recomienda administrarlas después del procedimiento de la trombolisis. También es muy recomendable no trasladar al enfermo durante la infusión del trombolítico para evitar alguna contingencia que pueda afectar en el momento dado al paciente. Durante la administración del trombolítico y posterior a la misma se recomienda un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, monitoreo continuo del estado respiratorio, de la frecuencia respiratoria, así como la saturación de oxígeno. Otros monitoreos que son muy estrictos y necesarios son la presión arterial, la evaluación de la glucosa sérica, la vigilancia del estado neurológico por la evaluación clínica, así como también se pueden utilizar la evaluación de algunas escalas como la escala de NIH-SS, que es una escala de evaluación específica para EBC y que se puede estar realizando varias veces durante el día en las primeras 24 horas, valorando si existe algún deterioro neurológico o si hay mejoría también esperada por la administración del medicamento. En las siguientes 24 horas que se administra el trombolítico se recomienda la vigilancia de la presión arterial cada 15 minutos durante las primeras 2 horas y después cada 30 minutos las siguientes 6 horas y posteriormente cada hora hasta completar las 24 horas posteriores a la administración del trombolítico.
En caso de registrar cifras sistólicas mayores de 180 milímetros de mercurio, la TA o la TA diastólica mayor de 105, se recomienda la administración de fármacos antihipertensivos con mucha precaución y con previa valoración médica con la finalidad de regular la presión arterial. Vuelvo a repetir, el retraso en la colocación de sondas nasogástricas o sondas urinarias es imperativo, ya que no se deben están prohibidas administrarlas en las siguientes 24 horas posterior al uso del trombolítico. Una vez que se continúa con la vigilancia estrecha de cada 15 minutos, también se recomienda mantener la temperatura normotérmica por debajo de 37.5 o bien administrar algún agente antipirético para evitar la presencia de fiebre en el paciente. La glucosa sérica, de igual forma, mantenerla por debajo de 120 miligramos por decilitro. Y la vigilancia estrecha de datos como cualquier tipo de sangrado, deterioro neurológico, datos clínicos que sugieran la presencia de hipertensión intracraneal o algún tipo de reacción alérgica. Si los signos vitales están estables, en las siguientes 2 horas se puede recomendar tomar la presión cada 30 minutos o más espaciada según sea el caso. La vigilancia del estado neurológico puede requerir en un momento dado la realización de escalas de NIH cada 2 horas con la finalidad de valorar si existe algún cambio en su estado neurológico. Y siempre mantener la vigilancia de la oxigenación y del monitoreo cardíaco ante la presencia de algún tipo de arritmia. Observar signos de sangrado, puede haber sangrado en mucosa, sangrado intestinal, sangrado urinario, presencia de equimosis, sangrado de alguna cavidad y al menos valorarla y utilizar algún tipo de medidas de emergencia. No realizar punciones arteriales, no realizar líneas centrales y checar la hemoglobina 24 horas después de la trombolisis para determinar si existe algún tipo de pérdida o sangrado oculto. No administrar en las siguientes 24 horas anticoagulantes, no heparina, no warfarina, no antiagregantes, ni agentes que puedan en un momento dado irritar la mucosa gástrica y producir algún sangrado intestinal. Los datos de deterioro neurológico más importantes son la presencia de cefalea súbita, náusea, vómito, datos de deterioro del estado de conciencia, o bien si estamos utilizando la escala de NIH, valorar si aumenta el puntaje en estas escalas. Si eso sucede durante la infusión del trombolítico, hay que detener la infusión y considerar repetir un estudio de imagen en forma urgente. En las siguientes 24 horas, una vez que se concluyen, se considera recomendable repetir un estudio de imagen, pues se puede iniciar algún tipo de antiagregante después de la tomografía, valorando que exista ausencia de sangrado. Puede monitorearse cada 6 horas los signos vitales y se requiere para esto un manejo multidisciplinario con presencia de intensivista, neurocirujano. Posteriormente se va a requerir rehabilitación, etc. ¿Cuándo sospechar si el paciente tiene alguna hemorragia cerebral secundaria a la administración del trombolítico? Principalmente cuando existen datos de deterioro neurológico, cuando existe cefalea súbita, descontrol importante de la hipertensión, náusea, vómito, disminución de la súbita del estado de conciencia o presencia de crisis convulsivas. En estos casos se debe detener la infusión, realizar TAC de urgente, si la infusión ya terminó, realizar TAC de cráneo urgente, valorar hemoglobina y si se confirma, inmediatamente activar un código multidisciplinario de valoración para las complicaciones hemorrágicas. Puede haber también presencia de hemorragia extracerebral. Los sitios potenciales pueden ser los sitios de punción, hemorragia gastrointestinal. Si así se sospecha, hay que disminuir la presión arterial, valorar si existe algún estado de choque hemodinámico, si hay presencia de hematuria, melena. Si está administrándose el trombolítico, se recomienda detener el trombolítico, manejo de líquidos, compresión mecánica o bien considerar transfusión o plasma fresco congelado en caso necesario.
En raras ocasiones se han reportado casos de anafilaxia o algún tipo de atopia por el uso del trombolítico. Esto se debe considerar si hay presencia de rash, urticaria, broncoespasmo, angioedema, hipotensión o choque. Son muy raros estos por el trombolítico, pero deben de considerarse si existe algún dato clínico de los mencionados. En estos casos se recomienda detener la infusión, obviamente activar el ABC, utilizar hidrocortisona, adrenalina, según sea necesario. Esto se puede valorar tanto en una unidad de urgencias como en una unidad de terapia intensiva. Otras medidas generales sugeridas, mantener siempre la oxigenación adecuada es muy importante. Y la hipoventilación puede ser causada por un patrón diferente en el patrón respiratorio, o bien que haya presencia de embolismo pulmonar, falla cardíaca, etcétera. El riesgo de obstrucción en la vía aérea requerirá en un momento dado de apoyo ventilatorio mecánico. La presión arterial, la hipertensión arterial en los pacientes que han recibido trombolisis o que presentan un infarto cerebral agudo en los primeros días, el flujo sanguíneo cerebral en la penumbra isquémica depende de la presión arterial media. No existe evidencia clínica que demuestre cuál es el mejor tratamiento para el manejo de la hipertensión arterial en infarto cerebral agudo, pero se recomienda mantener al paciente normotenso para una perfusión cerebral adecuada. En el manejo de la hipertensión, la autorregulación, obviamente por el infarto cerebral está perdida. El cerebro es un órgano en donde la perfusión cerebral depende directamente de la TA, y se requiere mantener de preferencia sus cifras sistólicas por debajo de 180 y la diastólica por debajo de 110. Debe de evitarse la administración de medicamentos sublinguales que hipotensan severamente al paciente, como la nifedipina, y se recomienda esto manejarlo en una terapia intensiva, de preferencia con un intensivista. El metabolismo de la glucosa también es muy importante en el manejo del infarto cerebral agudo, ya que la hipoglicemia es un simulador de infarto cerebral, puede dar síntomas focales, y en un momento dado la hiperglicemia puede incrementar el edema cerebral y empeorar el pronóstico funcional. Por eso se recomienda mantener siempre la glucosa lo más normal posible durante las primeras horas. La temperatura corporal, la fiebre, se asocia a un mal pronóstico funcional y favorece la extensión del infarto cerebral. Se recomienda manejar al paciente ante cualquier presencia de hipertermia con antipiréticos con la finalidad de mantenerlo normotérmico. En conclusión, el manejo post-trombolisis en las primeras 24 horas es parte importante de la vigilancia clínica que requiere manejo estricto. Sí, la vigilancia estricta de la TA es requerida, el control de la glucosa, la oxigenación, temperatura corporal, y posteriormente se recomienda mucho evitar punciones y procedimientos invasivos hasta una vez que hayan concluido 24 horas posteriores a la trombolisis. Se recomienda vigilar el estado neurológico y los signos de alarma, vigilar signos de sangrado y repetir un estudio de neuroimagen 24 horas después si es requerido. Muchas gracias.